Mucha atención, medios de comunicación de Colombia revelan una supuesta hoja de ruta de un eventual proceso de paz con el grupo terrorista de las FARC. Según el ex vicepresidente colombiano y director del espacio de noticias de nuestra cadena aliada RCN Radio, Francisco Santos, esta mesa de negociación sería instalada el próximo 5 de octubre en Oslo, Noruega. Chile, Venezuela y Cuba actuarían como países garantes. NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. Justamente a esta hora tenemos al ex vicepresidente colombiano Francisco Santos. Señor Santos, bienvenido al informativo de NTN 24. Entendemos que hay revuelo en Colombia. Esta noticia ha trascendido por varios medios de comunicación, entre ellos el canal venezolano Telesur, también algunas versiones en Colombia, ya sobre este eventual diálogo de paz en Oslo, Noruega. Queríamos conocer su posición. Adelante. Pues mire, no es un eventual diálogo, es una certeza. Estos son unos acercamientos que empezaron prácticamente desde el principio del gobierno. El presidente Santos le dijo al presidente Chávez, ayúdeme en el tema de paz. El presidente Chávez le ayudó y en ese sentido pues se generaron contactos y ya en febrero se montó, digamos, una negociación entre las FARC y el gobierno colombiano representado por el hermano del presidente Santos, Enrique Santos Calderón, el alto consejero de Seguridad Nacional, Sergio Jaramillo, y el ministro del Medio Ambiente, Frank Pearl, quien fue asesor de paz y de reintegración del gobierno anterior. Por la guerrilla estaba alias el médico, comandante del bloque del bloque oriental, y quien es además miembro del comité central o del secretariado de las FARC, Rodrigo Granda, el llamado entre comillas canciller de las FARC, y Andrés París, quien participó en la mesa temática de las negociaciones del Caguán. Elaboran un documento, eso arrancó el 12 de febrero, elaboran un documento, ese documento se va a presentar, se va a hacer público esta semana o a principios de la próxima semana, que tiene distintos puntos. Se instala una mesa de negociación porque todo el proceso ha sido acompañado por Noruega, el 5 de octubre en Noruega, y las negociaciones se van a dar en Cuba, negociaciones cerradas, negociaciones donde ya pues hay muchos detalles, pero que el gobierno todavía no ha determinado quiénes son sus negociadores, la FARC tampoco, y pues sí, tenemos un proceso de paz que tiene, se va a hablar del tema de derechos humanos, se va a hablar del tema de narcotráfico, se va a hablar del tema de impunidad, se va a hablar del tema de política agraria, de política minera, en fin, y lo que los colombianos estamos a la expectativa es, yo diría varias cosas. Primero, ¿va a haber verdad, justicia y reparación en este proceso? Hoy la Corte Penal Internacional obliga a que sea así. Segundo, ¿qué pasa con los militares que se han jugado la vida por todos nosotros? ¿Van a acabar en la cárcel mientras nosotros acabar en la calle? Tercero, ¿nos van a negociar el modelo económico, el modelo político, el modelo social en una mesa de negociación cuando aquí hay una democracia? Esas son las preguntas de fondo, pero lo cierto es que es un proceso ya muy amarrado, es un proceso ya muy consolidado, y creo que eso pues no tiene reversa. Señor Santos, bienvenido. Andrea Bernal lo saluda, gracias por acompañarnos. Había una polémica, sin embargo, por el que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, estuvo tuiteando varios días que había justamente estos inicios de diálogo que iban a ser desde Cuba, y realmente pues no hubo nadie dentro del gobierno que saliera a decir si era falso, incluso pues se desmintió, no. Pero se desmintió también. Entonces, ¿esto qué demuestra? Que el presidente Álvaro Uribe también tenía la razón en esto. Pues sí, esto simplemente confirma, y obviamente el gobierno estaba esperando, era el fin de semana, que es el momento en el que van a acordar cómo se comunica al país por parte de las FARC y del gobierno. No sé si lo comunicarán conjuntamente, pero eso era como parte de la comunicación, es muy importante. Entonces pues, pero usted sabe que uno, el periodista, tiene cómo conseguirse las cosas, ¿no? Y obviamente pues no es el gobierno el que me las entrega, porque a mí no me quieren mucho allá. Señor Santos, esta mesa de negociación sería iniciada, como usted lo dice, por ambas partes. Si hasta ahora el presidente Juan Manuel Santos no ha confirmado, pues por supuesto estaríamos esperando entonces en las próximas horas que la Casa de Nariño entregue ya el parte oficial de cómo se realizaría este eventual proceso de paz. No creo que lo hagan, porque eso es parte de un acuerdo, y el acuerdo está dicho que se va a hacer, y pues se ha planteado que sea el fin de semana el anuncio o en los próximos días. Entonces yo creo que el gobierno en eso va a guardar un muy prudente silencio, y lo entiendo perfectamente, pero la verdad cuando lo anuncien van a anunciar exactamente esto que RCN en la radio dio en primicia mundial.
Este marco legal para la paz, señor Santos, que fue aprobado por el Congreso colombiano y fue aprobado en Colombia, ¿ese será, digamos, el documento, la hoja de ruta que lleva bajo el brazo el gobierno colombiano para el inicio de estos diálogos? No, ese es un elemento que tiene que ver con todo el tema de manejo de la justicia, pero no hay que olvidarnos, primero, que eso tiene que pasar por la Corte Constitucional, no hay que olvidarnos que segundo, eso, el tema hoy de los procesos de paz en países democráticos como los nuestros, si es una dictadura o es un tema de eso en África es distinto, aunque le aplica de todas maneras este tipo de derecho. Hoy la Corte Penal Internacional tiene claro que los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación hacen parte de un proceso de paz. Las FARC deben ser conscientes de eso y el gobierno ciertamente. El margen de maniobra que tiene un gobierno se ha reducido dramáticamente y esperemos a ver qué pasa. Pero sí, el marco para la paz es un elemento que yo creo que fue para generar confianza y para acelerar, digamos, este documento que ya está elaborado y que espera uno sea público, el gobierno lo haga público en el momento que haya acordado con las FARC. Señor Santos, ¿por qué finalmente en La Habana no se llevarían a cabo estas negociaciones? ¿Ya se había adelantado en alguna ocasión entre el gobierno colombiano y el ELN? No, sí se van a llevar a cabo en La Habana. ¿Y en Oslo, sí. Noruega? No, se instala la mesa en Oslo, Noruega. Se instala la mesa en Oslo y después las negociaciones se hacen en La Habana. Los 4 países hay 2 países garantes, que son Cuba y Noruega, y 2 países facilitadores, que son Chile y Venezuela. Entre otros porque está Chile, que es un elemento geopolítico bien interesante. No sé si ustedes se acuerdan la creación del CELAC, que es la OEA sin Estados Unidos y sin Canadá. Pues Chile preside el CELAC a partir creo que de este mes, y siendo un país que no es de izquierda, pues se genera también un contrabalance, pues se manda un mensaje geopolítico, el CELAC sí funciona, la OEA no ha funcionado, cosa que es equivocada, me parece a mí, pero bueno, ese es algo que creo que es una concesión al presidente Chávez por todo lo que ha hecho por este proceso de paz, por un lado, y segundo, pues se mete a Chile, que no es un país, digamos, como decimos aquí, surdongo, de izquierda. Entonces, en ese sentido, pues, las negociaciones se llevan a cabo en Cuba y creo que Cuba genera muchas garantías para muchos países. Complica un tema, Estados Unidos, pues, ¿cuál es la reacción de Estados Unidos frente a esto? Sé que ha sido positiva, pero va a tener que escuchar mi programa mañana para que le contemos muchos más detalles. Y ahí estaremos. Antes de dejarlo ir, señor Santos, hace algunos meses atrás escuchábamos al presidente de Colombia diciendo que él tenía la llave para la paz, que quería usarla, pero que quería ver también acciones de las FARC. Recordemos cuando las FARC dijeron que iban a dejar el secuestro, pero se dio también lo del periodista Langlois. Desde su punto de vista, como expolítico y ahora periodista, ¿las FARC dieron muestras para que realmente Santos esté usando ahora esa llave? ¿O vaya a usarla? No, el presidente Santos tiene clarísimo que el tema de la paz es un tema de reelección. Hace parte de su agenda de reelección y creo que en ese sentido, pues independientemente de las muestras o no, era un tema que iba a avanzar. Ya que tanto el proceso lo capture la política y tanto las FARC aprovechen eso, como veremos más adelante, veremos cuál es la voluntad de las FARC en verdaderamente hacer un proceso de paz que lleve a la desmovilización del desarme, eso está por verse. Aunque quiero decirles que sí, en el documento, por primera vez en todas las negociaciones, y nosotros llevamos más de 20 años de negociaciones con las FARC fallidas, se menciona la palabra desarme y desmovilización. Ex vicepresidente colombiano Francisco Santos, director además del espacio radial RCN La Radio, la cadena de noticias de nuestra cadena aliada en Colombia, muy amable por haber estado con nosotros. Vamos a hacer seguimiento a esta noticia.